doctor Manrique y al consejo que me invitaron. Me pone muy contento y me parece re lindo este espacio, ¿no? Que podamos compartir desde nuestras diferentes ópticas, ¿no? Estas cuestiones tan delicadas. Así que agradezco mucho. Estoy contento, agradecido y también un poquito emocionado. La única vez que yo había venido a este edificio fue con mi abuelito Tomás, de quien llevo el nombre, de Tomás Banzas, que era pediatra, y vine una vez con él acá a recibir un premio que le daban, así que bueno, lo tengo hoy muy presente, lo quería nombrar. Bueno, voy a comenzar entonces con esto de multiculturalidad, fin de la vida, orden de no reanimar y donación de órganos desde la óptica del catolicismo. Apunto para acá. Ahí está. Bueno, justamente Máximo nombró algo a lo que me quería referir como un preámbulo, ¿no? Una de las características de la Iglesia Católica es la unidad en la diversidad. La multiculturalidad creo que nos atraviesa en el seno mismo de la Iglesia Católica. Comenzó de un grupito así venido del judaísmo, ¿no? En Judea, 12 apóstoles con Jesús, pero después de allí se fue diseminando muy rápidamente. Y bueno, cuando Colón llegó a América, llegó el catolicismo y después se fue yendo a todos lados. Y por eso, lo mismo que decía Máximo, ¿no? Es muy distinto quizá cómo vive la fe un católico en Argentina o en Brasil que cómo lo vive uno en África o en Filipinas. Hay allí una diversidad, pero a la vez hay una considerable unidad de gobierno y doctrinal, ¿no? Como decía él, todos los católicos, creo que somos 1.300 millones en todo el mundo, reconocemos al Papa Francisco, ¿no? Como nuestro guía. Él es el obispo de Roma y tiene como la potestad y el trabajo de cuidar la unidad. Después cada obispo en su región es, digamos, el que gobierna esa región, pero esto nos da una fuerte unidad. Unidad de gobierno y unidad de doctrina también en lo esencial. Nuestra fuente principal es la Biblia. Compartimos varios libros con lo que decía Débora, la Torá, los Ketubim, los Nebuim, pero después tenemos también, ¿no? Los libros de los evangelios y las cartas. Y un poquito como fue pasando con lo que decía del Talmud, se fue recogiendo también tradición a partir de los siglos de interpretación de esta palabra. Volví para atrás. Ahí está. Bueno, decía que la Iglesia está organizada territorialmente con diócesis. Cada una de esas diócesis está presidida por un obispo, pero también tiene una organización como por áreas, así como un país tiene sus gobernadores en las provincias, pero también tiene un gabinete de ministros que se ocupan de distintas áreas. En la Iglesia también existen estas áreas, se llaman los dicasterios. Existe un dicasterio que se llama para el servicio del desarrollo humano integral. Y un poquito como pasó con nuestro Ministerio de Salud, que lamentablemente devino secretaría, ¿no? Y está en otro ministerio. Existía antes un pontificio consejo para los agentes sanitarios que ahora fue incluido en este dicasterio del desarrollo humano integral. Y lo nombro porque es entonces justamente un área de la Iglesia que está constantemente pensando, reflexionando qué orientaciones pastorales y doctrinales puede dar a los agentes sanitarios a la luz de la fe católica. Bueno, este equipo, este dicasterio, en realidad cuando todavía era Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios, sacó en el año 1994 un documento que se llamó la Carta a los Agentes Sanitarios. Y luego, en el 2017, la volvieron a editar, la nueva Carta a los Agentes Sanitarios, por todos los avances que ya había habido en materia sobre todo de bioética. Este libro, este manual, recoge, justamente como decía el doctor Martí, 3 momentos. Dice, engendrar, vivir y morir. Esos son como los 3 grandes bloques. Y entonces la Iglesia a la luz de la fe analiza las cuestiones bioéticas en torno al comienzo de la vida, en torno al desarrollo de la vida y en torno al final de la vida. Allí está entonces esta nueva carta. Estoy mal con el control.
Bueno, ¿qué podemos decir del final de la vida? Teológicamente, antes que nada, que es un misterio, ¿no? La muerte es un misterio y la vida es un misterio. Entonces no tenemos una definición. Justamente el misterio es lo que no se puede definir, no se puede remitir a lo conocido, pero sí muchas metáforas o un lenguaje simbólico mediante el que nos aproximamos a esta realidad indecible. Entonces se utiliza la metáfora del pasar, ¿no? Como un paso. De ahí tomamos de nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, el Pesaj, la Pascua, ¿no? Como un paso de la esclavitud hacia la libertad, hacia la tierra prometida. También Jesucristo utiliza en la Biblia el término de la siembra. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, desaparece, pero si muere da mucho fruto. Y también utiliza en la última cena, en un discurso con sus amigos, la metáfora del parto, que me parece muy rica, ¿no? Un parto tiene algo de doloroso y de angustiante, y quizá para ese bebito puede significar el final. ¿Qué habremos pensado cuando estábamos siendo paridos, ¿no? Posiblemente no lo recordemos, pero nuestro llanto al nacer implicaba esto, ¿no? ¿Qué me está pasando? Esto es el fin. Bueno, supimos que no fue el fin total, sino el fin de una etapa dentro de la panza de mamá, pero que comenzó una vida de características distintas, ¿no? Bueno, esa metáfora del parto me parece sumamente rica. Y el fin de la vida podemos comprenderlo como un instante o como un proceso, y eso da lugar a distintas reflexiones. En primer lugar, me voy a referir más al final de la vida entonces como instante. ¿Cuándo una persona se ha de considerar muerta con plena certeza? Se lo preguntan quienes elaboran este documento. Dicen, existe una sola muerte de la persona, que consiste en la total desintegración de ese conjunto unitario e integrado que es la persona misma. Lo aborda desde un lugar más bien filosófico-teológico. La muerte de la persona, entendida en este sentido primario, es un acontecimiento que ninguna técnica científica o método empírico puede identificar directamente. Pero la experiencia humana enseña también que la muerte de una persona produce inevitablemente signos biológicos ciertos que la medicina ha aprendido a reconocer cada vez con mejor precisión. En este sentido, los criterios para certificar la muerte no se han de entender como la determinación técnico-científica del momento exacto de la muerte de una persona, sino como un modo seguro brindado por la ciencia para identificar los signos biológicos de que la persona ha muerto realmente. No es competencia de la moral, sino de la ciencia. Allí entonces la Iglesia dice, bueno, ¿qué dice la ciencia, no? La muerte de la persona es, hay algo irreversible allí, deja de existir como persona. Bueno, pero ¿cuándo sucedió eso? Bueno, que nos lo diga la ciencia, ¿no? O más bien, lo que nos dice la ciencia es, con signos certeros, que esa persona ya no está viva. Y entonces sí, la Iglesia toma de la ciencia esta distinción, ¿no? Lo que antes eran los signos cardiorrespiratorios, la falta de respiración fue durante muchos siglos para nosotros también el modo de certificar la defunción de una persona, pero la Iglesia fue tomando también, a medida que fue evolucionando el pensamiento científico, los signos encefálicos y considera lícito el criterio neurológico. Yo voy a leer entonces un pedacito de este documento que escribe el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud. La Iglesia no hace opciones científicas. Se limita a cumplir su deber evangélico de confrontar los datos que brinda la ciencia médica con la concepción cristiana de la unidad de la persona. Puede afirmarse que el criterio neurológico, si se aplica escrupulosamente, no parece entrar en conflicto con los elementos esenciales de una correcta concepción antropológica. Pero también afirma que hay que tener certeza moral de que esa persona está muerta, y eso es un requisito necesario y suficiente para poder actuar éticamente de manera correcta.
Solo cuando exista esa certeza será moralmente legítimo iniciar los procedimientos técnicos necesarios para la extracción de órganos para el trasplante con el debido consentimiento informado del donante o de sus representantes legítimos. No puede existir la mínima sospecha de arbitrio y cuando no se haya alcanzado todavía la certeza, debe prevalecer el principio de precaución. Este principio, algunos teólogos morales lo llaman el terciorismo, es como lo más seguro, ¿no? Cuando yo no sé si atrás de esa puerta hay alguien o no, no voy a disparar, ¿no? Porque por las dudas que haya alguien. Bueno, la Iglesia dice este principio que sea aplicado también. Si yo no sé y no tengo la certeza de que esa persona está muerta y es un cadáver, tendría que tener la actitud más prudente. Ahora, si sí tengo esa certeza moral, sí puedo avanzar. Y aquí me meto entonces en el tema de la orden de no reanimar. La Iglesia marca como dos límites. Yo me lo imagino como dos guardarrails, ¿no? Uno va por el camino y te podés ir a la banquina por la derecha o te podés ir a la banquina por la izquierda, ¿no? ¿Cuáles son esas banquinas? La eutanasia y el encarnizamiento terapéutico, ¿no? La Iglesia dice no a la eutanasia, no a toda medida que procure, ¿no?, adelantar la muerte como finalidad buscada, distinto si como un efecto indeseado por ejemplo, aplicar un calmante a un paciente, entra en paro respiratorio, no es lo que se buscó quitarle la vida, sino aliviarle el dolor. Entonces, no a la eutanasia y no al encarnizamiento terapéutico, que es el otro extremo, ¿no?, que es esto de aplicar medidas. Antes se decía extraordinarias, después se habla de desproporcionales a una persona que está en un proceso indiscutido de que va a fallecer dentro de poco, ¿no? Y que no tiene mucho sentido aplicar esas medidas que resultan desproporcionadas para su estado. Vuelvo para atrás. Entonces, plantea este principio de proporcionalidad de los tratamientos. Muchas veces el magisterio de la Iglesia fue evolucionando, decía, primero hablaba de medios ordinarios y medios extraordinarios, ¿no? Entonces decía, bueno, como un medio ordinario puede ser la alimentación, la hidratación, eso no se le debería negar a nadie. Ahora, un respirador a una persona que ya está con un cáncer avanzado, con metástasis, ¿tiene sentido? Bueno, ahí pareciera que es desproporcionado para el bien que se busca, ¿no? Y además allí nos guía este tema de la fe, ¿no? Creer en Jesús resucitado y creer en la vida eterna, para nosotros también relativiza un poco este concepto de mantener la vida a toda costa. Incluso en el Evangelio aparecen dos términos para hablar de vida: bios, en cuanto a la vida biológica, biomédica, y zoe, que es la vida plena, la vida eterna, la vida que tiene que ver con el amor, con la comunión de las personas, esa vida que no pasa. Y entonces aquí aparece también otro tema importante, que es la voluntad anticipada, que como bien decía el doctor, no solo compete al tema de la orden de no reanimar, sino a muchas otras cosas más, ¿no? Hasta un paciente tiene derecho desde su autonomía, pensamos también éticamente, a rehusar determinados tratamientos que no tienen para él la esperanza de producirle una mejor calidad de vida ni de tener el proceso indeclinable hacia su muerte. Y leo esto que escribieron los obispos de Estados Unidos. Hace poquito hicieron esta proclama. Dice: para los católicos, decidir sobre este tema requiere comparar los beneficios y el peso que traerán. Para una persona frágil y en la vejez, o para un paciente terminal, el firmar una orden de no usar reanimación cardiorrespiratoria puede ser moralmente apropiado si se juzga que la reanimación no será de beneficio significativo para el paciente. Un poco lo que veníamos diciendo. Las técnicas de resucitación constituyen un medio extraordinario para sostener la vida, por lo tanto son moralmente opcionales.
como sería el caso en que la reanimación solo le permitiría a un paciente continuar su proceso normal de muerte. Por otro lado, para un paciente que no tiene una enfermedad terminal, la reanimación cardiorrespiratoria es una forma de cuidados ordinarios que le permitirán a la persona seguir viviendo como antes. Este como antes es importante. Se me viene a la mente un caso que acompañé hace poco. Unas monjitas me vinieron a ver, re buenas, santas mujeres, cuidan de los más pobres, y tenían un hogar con chicas discapacitadas. Y una de las chicas acogidas en su hogar enfermó bastante delicada, con un tema de una neumonía, necesitaba antibióticos, no es que tenía algo tampoco que uno pueda decir un cáncer que la llevaba a la muerte, era un cuadro agudo. Y entonces ellas me vinieron a plantear y me dicen: padre, ¿usted qué piensa? Pobre Laurita, que ella está sufriendo mucho, la verdad que desde que nació tiene esta enfermedad congénita, no habla, no camina, tiene un montón de cosas. ¿Y si no le damos nada? Entonces yo dije: no, bueno, si no le damos nada se va a morir de neumonía, pero hoy tenemos antibióticos, no es algo tan difícil de suministrarle, ¿no? Y para ella esto le permitiría seguir viviendo como antes, ¿no? Entonces, en ese caso no sería lícito, se acercaría más a la eutanasia, ¿no? Y por otro lado, al revés, me ha pasado de acompañar personas, o más bien familias, muy apegadas a una persona que buscaban simplemente mantenerlo con vida, con bios, ¿no? Que su corazón siga latiendo, que sus pulmones sigan respirando, aun cuando esta persona, sin haber dejado una voluntad anticipada por escrito, sí había dicho, ¿no? Bueno, no, déjenme, cuando me llegue la hora, déjenme partir, ¿no? Y era más bien entonces un apego de la familia, que sin querer queriendo, ¿no? Cometieron este encarnizamiento terapéutico. Y me meto ahora entonces en el tema de la donación de órganos. Primero que nada, la Iglesia considera que la donación y el trasplante son expresiones significativas del servicio a la vida y de solidaridad. Jesús les dijo a sus amigos un día: no hay más grande que dar la vida. Y aquí, en consonancia con las otras tradiciones religiosas, consideramos, ¿no?, que es un gran acto de amor. También tiene sus criterios para la licitud. Está el criterio de la proporcionalidad, que decíamos allí siempre presente, es decir, que haya una proporción entre el bien que se busca, el bien deseado, y el mal que se infrinja. Esto sobre todo hay que tenerlo en caso para los trasplantes con personas vivas, ¿no?, con donante vivo. Y aquí también la Iglesia dice: cuidado con que no entre nada de tráfico de órganos, mercantilismo, dinero de por medio. Por eso hay que ser sumamente prudentes. También con los donantes que quizá no son del todo maduros o que no están en toda su plena capacidad de discernimiento. Bueno, mucho cuidado con eso, más bien es ser prudentes. Pero sí, caso de, por ejemplo, un trasplante de riñón, que un familiar le pueda dar el riñón a otro, parece un acto muy lindo de amor y de servicio, y la Iglesia lo aprueba. Obviamente también los trasplantes cadavéricos parecen un lindo acto de amor, y se aconseja siempre dejar esta voluntad anticipada. Bueno, ahora en Argentina con esta ley no hace falta desde lo legal, pero sí parece bueno desde lo humano y lo religioso dejar esa voluntad anticipada. Es una buena herramienta que tenemos todos para expresar nuestra voluntad. Allí aparece también importante el tema del consentimiento y bueno, la precaución sobre la certeza es lo que explicaba antes sobre el final de la vida, ¿no? Turciorismo. El doctor dijo alarmado un caso en Córdoba que hubo hace poco, ¿no? Hay que estar bien seguros, tener una certeza moral para poder proceder a la ablación. Bueno, y finalmente unas palabritas sobre el final de la vida como etapa, no solo como instante, sino como etapa.
consideramos que es una etapa muy importante de la vida, la propia muerte, y que merece toda su atención. Una persona que está viviendo esa última etapa debe ser acompañada. Quizá a veces la medicina dice, no nos queda nada para hacer. Y en realidad sí, hay un montón para hacer, ¿no? No lo podés curar, es verdad, no lo podés curar, pero le podés aliviar el dolor, le podés aliviar síntomas, e incluso en ese tiempo, mientras él va transitando, ¿no?, ese periodo tan especial de su vida, puede ir resolviendo cuestiones, ¿no?, de su biografía, perdonarse, cerrar su historia, reconciliarse con alguien que se peleó, y también, ¿no?, vivirlo desde la espiritualidad, renovando su esperanza. Por eso existen los cuidados paliativos, ¿no?, esta rama tan linda de la medicina que busca justamente paliar, ¿no?, el dolor, acompañar a la persona para morir su propia muerte, con respeto a su dignidad. Y aquí decía, muchas veces la bioética se preocupa de cosas puntuales como tenemos que poner o sacar un respirador o no ponerlo, y está buenísimo, pero también creo que hay como una bioética de las pequeñas cosas, ¿no?, de lo cotidiano. A veces tenemos mucho cuidado y mucha discusión sobre estos temas trascendentes como el respirador, etcétera, pero poco cuidado de cuidar ese cuerpo lastimado, de cuidar su pudor, que no esté desnudo, ¿no?, de su higiene. Todos esos modos también es un modo de acompañar a morir con dignidad. Con esa filosofía nacieron los cuidados hospice, y los hospice de inspiración cristiana, sobre todo con Cicely Saunders a la cabeza en Inglaterra, cuando fundó el Hospice St. Christopher, fue con esta idea, ¿no? Ella había leído en los Evangelios la muerte de Jesús y se quedó con una frase que le impactó mucho en su corazón, que Jesús le decía a sus amigos: quédense aquí velando conmigo en el huerto de los olivos, ¿no? Y ella decía, no lo podían salvar, no lo podían curar, pero lo que Él quiere es compañía, ¿no?, que lo acompañes. Y muchas veces los médicos no podemos curar, pero sí podemos acompañar a una persona que sufre. El dolor se siente en el cuerpo, pero el sufrimiento en el alma, ¿no? Y entonces, claro que podemos hacer muchas cosas. No queda nada por hacer. Sí, queda un montón por hacer. Lo que pasa es que hay que tener mucha humildad y humanidad, ¿no?, para acompañar ese montón de cosas que hay que hacer con una persona que está muriendo. Yo tuve la gracia, digo así, la gracia, el regalo, la bendición de ser 6 años capellán del Hospice San Camilo, que queda en Olivos, y estuve acompañando a muchas personas que murieron, y tengo un montón de anécdotas, un montón. Hoy les quería compartir una sola, pensando en esto de los cuidados paliativos. Yo iba a visitar y celebraba misa y visitaba a los enfermos, charlábamos, y un día voy a visitar a Graciela, una mujer que estaba ya con un cáncer muy avanzado, y siempre al lado de ella estaba su pareja, Roberto. Y yo lo saludé y digo, qué lindo, Roberto, cómo la acompañás siempre, en la salud, en la enfermedad. Le dije, y seguí. Y cuando yo estaba terminando de celebrar la misa, viene una enfermera brasilera, que es un personaje así muy histriónico, gritando, Padre Tommy, vamos a tener que hacer un casamiento. Y yo digo, ¿qué? Sí, Roberto le pidió la mano a Graciela y Graciela le dijo que sí. Yo digo, ¿cómo? Bueno, sí, parece que estaban en pareja hace mucho tiempo, pero nunca se habían casado. Y entonces, bueno, le pregunté, ¿sí, en serio te querés casar? Sí, preparamos todo, y a los 4 días celebramos la boda. Graciela estaba en cama, así que fue en su habitación. Lo hicieron salir a Roberto, se metió en el cuarto del vecino de enfrente, que era un paciente joven que tenía esclerosis lateral amiotrófica, que le decía, ahora te vas a casar, Gil, le decía. Y bueno, con música, con guitarras, fue una ceremonia muy, muy humana, ¿no? Que nos conectó a todos con la vida. Cuánta vida que hay en esta etapa, ¿no? Y la única palabra que dijo y muy claro Graciela fue sí, ¿no? Cuando le dije, ¿querés recibirlo por esposo? Sí, quiero, ¿no? Todos aplaudieron, cantaron, y a la semana de su casamiento Graciela murió. Pensaba qué importante que fue para ella todo este equipo de cuidados paliativos,
que esto no le podía prolongar la vida biológica, ¿no? Pero que hizo muy intensa y muy fecunda ese ratito de esa vida de amor y de vínculo que ella quería vivir en ese momento. Y pongo fin o comienzo de otra cosa. Lo dejo con puntos suspensivos.